Reciban todos, mis amados hermanos, una cordial bienvenida a la casa del Señor. Qué gozo poder compartir con ustedes, poder vernos un día más para escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y quisiera que oremos, que el Señor nos guíe, Él hable a nuestros corazones por medio de su palabra, que sea Dios transformando, cambiando todas aquellas cosas que necesitamos cambiar. Que sea el Señor hablando a nuestros corazones, que Él nos convenza, nos dé convicción de toda cosa. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana, porque podemos, oh Dios, compartir como un solo pueblo, podemos compartir, oh Dios, como tus hijos. Y yo te ruego, Señor, que si en esta mañana alguien necesita, Señor, conocerte, que por medio de tu palabra pueda conocerte, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, pueda acercarse a ti y pueda venir a ti. Así que, oh Dios, utiliza este tiempo para que todos nosotros, oh Dios, podamos buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor, y seas tú dirigiendo a esta iglesia. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el Señor por medio de su palabra nos ha estado enseñando algunas cosas importantes, y una de esas cosas que hemos hablado es acerca de la santidad. La semana pasada estuvimos predicando acerca de apartarnos de toda fornicación, y habíamos visto que la fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Algo que puede estar simplemente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, o lo podemos llevar a la práctica. Pero el Señor nos dice, apártate de eso. Todo este tiempo el Señor nos ha dicho que sin santidad no podemos amar. Una de las metas más importantes que tiene todo cristiano, todo creyente, toda persona que conoce al Señor es amar. Y amar sinceramente, amar de todo corazón. Y sin santidad, así como sin santidad no podemos amar, sin amor tampoco podemos vivir en santidad, ¿no? Entonces, esto no se trata solamente de pecados sexuales, sino también se trata de poner en práctica el amor los unos a los otros. Porque cuando nosotros no ponemos en práctica el amor para Dios, también estamos fallando en nuestra santidad, ¿no? Así que, mis amados hermanos, el día de hoy quisiera darles un anticipo de lo que vamos a ver, y quiero compartirles acerca de cuál es la relación que existe entre amar, es decir, entre compartir con mis hermanos, entre compartir con mi prójimo, entre compartir con mi familia, ¿no? Y también el bienestar espiritual y emocional que esto produce en nosotros. Es decir, no solamente verlo desde el punto de vista del mandamiento del Señor, porque ese es el mandamiento del Señor y nosotros debemos acogernos a los mandamientos del Señor, sino también poder reflexionar en los frutos o en los beneficios que esto puede traer a nuestra vida, es decir, cómo esto puede impactar en nuestra manera de vivir, cómo esto puede impactar en cómo yo me siento, ¿no? Vivimos en un mundo donde la ansiedad, la depresión, el afán nos persiguen, y de alguna forma la filosofía humana trata de ayudar al ser humano en estas situaciones. De alguna forma, los terapeutas tratan de darle una mano a aquellos que se sienten devastados por alguna situación. Pero la palabra del Señor, el día de hoy, nos va a hablar acerca de esto. En el año 2018 hubo una publicación en una revista de psicología social experimental que mostraba cómo pequeños actos de bondad influyen en el bienestar de quienes los realizan. Hay mucha gente que ha encontrado en las cosas que hace por otros
una especie de aliciente para acallar sus ansiedades, sus afanes y la depresión. Es decir, hay ya estudios que demuestran que cuando uno tiene actos de amor hacia otras personas, esto influye positivamente en el estado de ánimo, ¿no? Se encontraron efectos positivos, significativos sobre el estado emocional. Se encontró que el amor hacia los demás, el amor al prójimo, tiene un efecto protector del sistema nervioso frente a la depresión, ¿no? Así que este es el anticipo de lo que vamos a ver el día de hoy en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Así que abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Si lo tiene, me ayuda con un fuerte amén. Muy bien, vamos entonces a leer esta porción, este pasaje, y leamos la palabra del Señor. Versículos del 9 al 12 dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y mis amados hermanos, la primera cosa que encontramos en la palabra del Señor es que el amor fraternal debe ser una prioridad en tu vida. El amor fraternal debe ser una prioridad en nuestras vidas como creyentes. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice que este amor es algo que el Señor mismo nos ha enseñado. Nuestro principal ejemplo y nuestro principal maestro de amor es Dios. Mire lo que dice el versículo 9: pero acerca del amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Mis amados hermanos, así como Dios nos ha amado y Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, así como Dios nos ha bendecido, así Él nos manda también a amar a otros y a bendecir a otros. Nosotros no podemos hacer caso omiso a lo que Dios ha hecho en mí. Y no solamente a lo que Dios ha hecho en mí, sino a lo que Dios ha hecho por mí. Porque si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido porque Él me ha salvado y Él ha hecho todo esto a causa de mi incapacidad, nosotros no estuviéramos delante de la presencia del Señor. De manera que toda nuestra vida se la debemos al Señor. Y no solamente toda nuestra vida, sino todo nuestro servicio, toda nuestra gratitud. Pero ¿cómo demostramos nuestro servicio y nuestra gratitud al Señor? El Señor dice: por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. ¿Se dan cuenta? El objeto del amor del Señor recae sobre alguien más.
Nosotros no podemos decir que amamos al Señor porque simplemente nos encerramos en un cuarto, cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, te amamos con todo el corazón. Nosotros no podemos, hermanos, enfocar nuestro amor de una forma en que no afecte a mi hermano. El amor a Dios debe afectar a mi hermano, a mi prójimo y a las personas que Dios ha puesto en mi vida. Esto había sido algo importante, había sido una señal importante de la verdadera conversión de los tesalonicenses. Porque el apóstol Pablo les dice, gracias a Dios, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. Porque ustedes lo están haciendo y lo hacen porque el Señor que vive en ustedes provoca en ustedes esto. Él es un maestro. Él está dentro de ustedes. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como el Consolador, nuestro Paracletos, nuestro ayudador, constantemente está guiando al creyente, a los discípulos de Cristo, a vivir de esa forma. No a vivir en resentimiento, por ejemplo. No a vivir mezquinando, no a vivir diciendo palabras groseras. El Espíritu Santo guía a sus hijos, a los creyentes, en este amor. Así que Él pone su amor por nosotros como ejemplo y espera que nosotros actuemos en conformidad con ese amor con que Él nos ha amado. Una de las cosas que más ansiedad e infelicidad trae o puede traer a nuestras vidas, hermanos, es cargar con un resentimiento mal curado o no perdonado. Un resentimiento que está allí carcomiendo nuestros corazones, carcomiendo nuestra paz hasta el punto de enfermar nuestro cuerpo. Los psicólogos dan evidencia de que no solamente los psicólogos, también los médicos dan evidencia de que los problemas emocionales afectan distintos órganos de nuestro corazón. Dependiendo de los problemas que nosotros estemos acumulando aquí en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y no nos podamos despojar de ellos, dependiendo de eso es el órgano el que se afecta. Algunos mencionan que el enojo afecta al hígado, también afecta al corazón. Otros dicen que ciertos problemas emocionales afectan a los pulmones y así sucesivamente. Así que hermanos, es como una cadena pesada con la que se tiene que cargar hasta que finalmente aprendemos a soltar las cosas que nos carcomen, que nos hacen daño. Escuchaba a un psicólogo lo que decía, y decía que lo mejor que una persona, el mejor beneficio que una persona se puede hacer a sí misma es perdonar. Uno no lo hace por el otro, uno lo hace por mi propia salud. Pero en la palabra del Señor tenemos una motivación más fuerte. Y la motivación más fuerte que tenemos es que así como hemos sido perdonados, nosotros también debemos actuar como Cristo nos perdonó a nosotros. De la misma forma, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos da maneras prácticas de superar el resentimiento o el odio. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Carlitos, ayúdame con ese texto. Y dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos propuesto actuar
mostrando nuestro resentimiento hacia una persona que algo quizá nos ha hecho o que ha fallado con nosotros en algo. Pero el Señor nos dice que si yo me mantengo en esta actitud, entonces lo que voy a hacer es seguir fomentando la pelea. Seguir fomentando aquello que no va a traer el testimonio que agrada al Señor. El testimonio que Dios espera que nosotros como hijos de Dios podamos manifestar a aquellos que nos ven, a nuestros vecinos. Imagínense ustedes un vecino que escuche la voz del pastor Mario gritándole a su esposa. ¿Qué testimonio estamos dando ante la gente? Imagínense ustedes un vecino que escuche la voz de ese hermano que asiste a la iglesia Antioquía insultando en su casa y gritando. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Pero el amor, dice aquí, cubrirá todas las faltas. No hay cosa que por medio del amor que Dios nos da, nosotros, hermanos, no podamos perdonar. No hay ninguna cosa en nuestra vida, ni ninguna cosa más grande de lo que Dios ha perdonado en nosotros. No hay un pecado más grande que nosotros no podamos perdonar y que Dios sí nos haya perdonado a nosotros. Así que el Señor, por medio de este texto, nos dice: ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca del amor, porque tienen al mejor maestro. Él les ha enseñado a ustedes cómo deben amar. Él les ha dado ejemplo, y lo mejor de todo es que ese ejemplo que Él les ha dado lo ha hecho con ustedes. No lo vieron en otros, lo vivieron en ustedes mismos. Así que seguir creciendo en ese amor, hermanos, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Va a requerir cada vez más esfuerzo que al comienzo. Porque alguien puede decir: sí, pero el pastor siempre está diciendo que debemos amar, pero él no conoce mi situación, él no conoce mis problemas. No estamos diciendo eso. El Señor nos dice que va a requerir esfuerzo. Y un poco más de esfuerzo que al comienzo. ¿Se dan cuenta? Versículo 10, Carlito, versículo 10. Mire lo que dice. Y también lo hacéis así. ¿Con quiénes? Con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea que ellos estaban dando testimonio por toda esa provincia, ¿no? Pero, este pero es importante porque este pero menciona algo en lo que ellos debían prestar todavía más atención. No debían conformarse. Ellos están siendo alabados por el amor que están reflejando, pero no debían conformarse en ese amor, sino que dice: les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Por eso hemos dicho, seguir creciendo en ese amor requiere cada vez más esfuerzo que al comienzo. Parece que el amor, en lugar de facilitarse, en lugar de volverse un poquito más sencillo, a veces se vuelve un poco más fuerte, más complicado. Así que el apóstol Pablo les dice: no se cansen de seguir mostrando amor los unos por los otros. Esposo que estás aquí, ¿cuántas veces te has cansado de amar a tu esposa? Esposa que estás aquí, ¿cuántas veces te has cansado de perdonar a tu esposo por las actitudes que tiene o las virtudes que no tiene? Hermanos, este mensaje lo necesitamos nosotros, no es para otros, es para ti y para mí. Es lo que nos pasa día a día. Es exactamente lo que nuestra alma y nuestro corazón necesitan. No te canses.
Pablo no solo está reconociendo el amor existente aquí, en la vida de estos creyentes. Es decir, no solamente les está alabando por el amor que tienen, sino que les está exhortando a crecer continuamente en ese amor. No se cansen, esposo, no te canses de amar a tu esposa. Ese es el mandamiento. El libro de Efesios o la carta a los Efesios nos enseña a los esposos a amar a nuestras esposas hasta el final de sus días. No es un amor que depende de nuestras emociones. El Señor me ha mandado a mí y le ha mandado a todos los esposos que están en esta mañana sentados a amar a sus esposas hasta el final de sus vidas. Así como el Señor Jesucristo hasta el final de sus días en esta tierra, como hombre, amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, esposo, no te desanimes de tu esposa, dobla tus rodillas delante del Señor y si tu amor está menguando, dile: Señor, necesito que avives el amor que debo darle a mi esposa. Por eso el apóstol Pablo les dice: hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que seguir creciendo en ese amor requiere cada vez más ¿qué? Más esfuerzo. Y ese esfuerzo no es un esfuerzo personal, es un esfuerzo en acercarnos al Señor, para que por medio de acercarnos al Señor, Él me permita amar a mi esposa. Él permita amar las esposas a sus esposos. En otro contexto, también, hermanos, debemos amarnos los creyentes. Los creyentes el día de hoy nos estamos peleando por asuntos a veces sin relevancia. A veces dentro de la iglesia, a veces dentro de un grupo de iglesias o a veces entre denominaciones. Y eso no debe ser así. A veces son asuntos doctrinales los que nos hacen pelearnos. A veces son asuntos litúrgicos los que nos hacen pelearnos. Si usamos otras versiones de la Biblia, ya nos resentimos con el que no usa la versión de la Biblia que a mí me gusta. Que si usamos falda o pantalón, que por qué la hermana vino con pantalón si ella tenía que haber venido con falda. Que si me gusta o no me gusta el color de la alfombra que puso el pastor en la iglesia. Por eso me he resentido, porque no consideró mi opinión. Mis amados hermanos, nos estamos resintiendo por todo y esto no debe ser así. Alguien ha dicho que estamos viviendo en una sociedad o en una cultura que le llaman la cultura de cristal o la generación de cristal. Y nos estamos resintiendo por todo. El esposo no deja de encontrar razones para resentirse con su esposa. La esposa no deja de encontrar motivos, circunstancias o actos por los que se resiente, y básicamente toda la semana vivimos en resentimiento, peleas, odios, rencillas y deseo de querer separarnos los unos de los otros. Y el apóstol Pablo dice: eso no debe ser así. Deben abundar más y más en ese amor. No se cansen. No te canses de amar a aquellos a quienes Dios te manda amar. No te canses. Decía Martín Lutero, un reformador del siglo XVI, un reformador alemán, aquel que comenzó este movimiento
de reforma en Europa, en el siglo XVI, decía: en lo esencial, unidad. En las cosas esenciales debe haber unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todas las cosas, amor. En todas las cosas, caridad, dice él. Hay cosas, hermanos, en las que debemos de estar unidos sí o sí. Sí o sí. Hay principios en los que nosotros debemos estar unidos sí o sí. En el principio del respeto, sí o sí. Inquebrantable. En el principio del amor y la honestidad, sí o sí. No puedes fallar en eso. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros debemos considerar que no son aquellas cosas por las que debemos estarnos dividiendo o debemos estarnos separando. Hay cosas en las cuales nosotros debemos pedir al Señor sabiduría para que Él nos ayude a poder soportar y aguantar. En lo esencial, unidad, fidelidad. ¿Es esencial que haya fidelidad entre los esposos? Sí. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, pidamos al Señor que nos ayude a identificar aquellas cosas que yo quiero exigir del otro que no son esenciales. Pero a veces creemos que todo es esencial. Y si no hace como yo quiero, y si no es como yo quiero, y si... Hay cosas, hermanos, que no son esenciales. Pidamos al Señor. Recuerdo las palabras de una psicóloga, y hoy día ha sido el ejemplo de puros psicólogos. Recuerdo las palabras de una psicóloga que le decía a una mujer que venía a terapia, y le decía: oiga, mi esposo deja la toalla todos los días en la cama. Decía. Esa toalla que él se baña y deja esa toalla botada. Y la psicóloga, ella esperando una palabra de consuelo, ¿no? Y le dice: ¿a ti te molesta que la toalla esté en la cama? Cuélgala. Cuélgala. No, pero es que mi esposo es el irresponsable, él tiene que aprender y yo siempre lo insulto y le digo. ¿A quién le molesta? A mí. Cuélgala. ¿Qué te cuesta esos 3 segundos de que cuelgas la toalla y vives continuamente peleando con ese hombre? Y te estás enfermando. Y te salen más arrugas. Cuélgala. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, dale libertad. En todas las cosas, caridad, dice Martín Lutero. Mis amados hermanos, no tenemos otro camino a la santidad. No hay otra forma de poder andar en santidad que el amor que viene como consecuencia de la preciosa influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Te hace falta amor? Abre tu Biblia. ¿Te hace falta amor? Abre tu Biblia y vas a encontrar múltiples voces que vienen de parte de Dios para inyectarte el amor que te hace falta. Para quitar de tu corazón toda cosa que está estorbando para que puedas amar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Miren ustedes. Lo que hace, hermanos, que nosotros nos limpiemos
de toda cosa, de toda basura que no nos permita amar a los demás, es estar en contacto con Dios por medio también de su palabra. Hemos dicho la oración, porque yo voy delante del Señor y reconozco mi debilidad, pero tú quieres vivir santificándote y quieres vivir recargando las pilas espirituales. Abre la palabra de Dios y te darás cuenta cómo Dios, por medio de su Espíritu, empieza a purificar nuestras almas si obedecemos a la verdad. Si yo obedezco al Señor en lo que es su voluntad, el Señor va a purificar mi vida. No importa cuántas cosas tengas acumuladas allí. Mario, pero tú no sabes cuánto tiempo yo estoy alejado o alejada del Señor. Mario, tú no sabes lo que he hecho en mi vida. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y Él te promete que si tú abres su palabra y obedeces a su palabra, Él va a purificar tu alma. Él va a purificar. Y lo que producirá en ti, que no te sale de forma natural, porque tú decías, a mí no me nace amar, no me nace hacer tales cosas. ¿Quieres que te nazca? Entonces busca la palabra del Señor. Deja que ella te purifique y obedece a su palabra. Y mira lo que sucede. Produce amor fraternal sincero, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis amados hermanos, hemos dicho en esta primera lección que el amor fraternal debe ser una prioridad en nuestras vidas. Debe ser una prioridad en nuestra vida y en esto debemos abundar más y más, más y más. La segunda lección que encontramos de este pasaje que hemos leído, el pasaje principal, permítame repetirlo, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y la segunda lección es que la responsabilidad y la honradez son la marca distintiva del Evangelio. La responsabilidad y la honradez son una marca distintiva del Evangelio. Como puntos más particulares, porque luego veremos que el amor está detrás de todo eso. Asimismo, como la marca distintiva de todo creyente y del Evangelio es el amor, de manera general, estas cosas se demuestran ¿en qué? En responsabilidad y en honradez. Y en honestidad. Miren lo que nos dice el versículo 11. Versículo 11 dice, y que procuréis tener, ¿qué cosa? Tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Miren ustedes. Ocuparnos de nuestros propios asuntos y de nuestro trabajo promueve la paz. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra muy preciosa que probablemente la pudiéramos pasar de largo, pero aquí dice que vivan tranquilamente. Vivan tranquilamente. Es decir, deja de pisar el acelerador. Deja de pisar el acelerador. Ocuparnos en nuestros propios asuntos y ocuparnos en nuestro trabajo trae paz al corazón. Cuando yo me ocupo en lo mío y no en lo de otros. Cuando yo me preocupo por lo mío y no en lo de otro. Y esto no tiene nada que ver con el egoísmo. Esto tiene que ver con no entrometernos en las cosas que no nos incumben. Por eso el apóstol Pablo dice, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. La otra palabra para negocios aquí sería que se ocupen en vuestros asuntos. Ocúpate en tu asunto, no te preocupes por el resto. En una forma positiva, ¿no? Una clave muy importante que nos da el Señor en relación
es la relación que hay entre la tranquilidad y el no ocuparse de los asuntos ajenos. Es decir, no entrometernos en lo que no nos conviene. No entrometernos en lo que no nos conviene. Mucha gente el día de hoy no tiene paz por meterse en la vida de los demás y tratar de resolver problema ajeno. Lo mejor que tú puedes hacer para ayudar a alguien que tiene un problema es doblar tus rodillas por esa persona. No lo trates de cambiar. No trates de que las cosas se solucionen a tu manera. Y esto todavía tiene que ver con nuestras relaciones. El esposo quiere cambiar a la esposa. Hoy día estamos hablando de los esposos. El hijo quiere cambiar al papá. El papá quiere cambiar a su esposa. La vecina quiere cambiar a la otra vecina. Y mis amados hermanos, el Señor aquí nos dice que nos ocupemos de nuestros negocios. Si quieres ayudar en algo a que otro tenga un cambio, ora por él. Dice un autor, entrometerse en asuntos ajenos no solo es inapropiado, sino que también causa problemas, conflictos y pérdida de paz tanto para uno mismo como para los demás, dice. Es una conducta que perturba la tranquilidad y puede traer consecuencias negativas. En lugar de producir algo positivo, más bien voy a empeorar las cosas. Y el apóstol Pablo aquí dice, ocúpate de tus propios asuntos. Tú tienes muchos pecados por los cuales tienes que preocuparte. Tú tienes muchas fallas por las cuales tienes que preocuparte. En otras palabras, el Señor Jesucristo le diría, mira la viga que hay en tu ojo y no te estés fijando en ¿qué? En la pajilla que tiene tu hermano. Y a veces somos expertos para andarnos metiendo en los pecados de otros. Somos expertos en estarnos metiendo en asuntos que no nos convienen, que nos van a traer a nosotros, que van a carcomer nuestros huesos, hermanos. Y el Señor quiere salud física, emocional y espiritual para nuestras vidas. Vivamos confiando en Él. No somos Dios para hacer que todas las cosas cambien. Pongamos delante del Señor los problemas ajenos. La segunda clave, que también este texto bíblico, mis amados hermanos, hemos dicho que la primera clave es ocuparnos de nuestros negocios, de nuestros asuntos, no tratar de resolver la vida de la gente. La segunda clave para vivir libres de afán y ansiedad es dedicarnos a buscar trabajo o un negocio que traiga provisión para nuestra casa. Una de las causas de depresión más grandes que una persona puede afrontar en su vida es no tener el sustento necesario para su familia o para poder vivir. Y esta es una exhortación que el apóstol Pablo hace para gente que quería vivir ociosamente, que querían ser ociosos, que no querían trabajar, que querían ser mantenutos. Dice mi mamá, mantenuto. Cuando no trabajaba y era más joven y por ahí abría la refrigeradora y me comía unas cositas de mi papá. Y me dice, tú tienes que trabajar para que traigas las cosas aquí, para que compres tu propio queso. No seas mantenuto, me decía. Pero había gente que quería ser mantenidos. Mis amados hermanos, vivir en una actitud de voy a dejar que Dios provea, voy a dejar que Dios supla mis necesidades, pero sin esforzarme y sin hacer algo, es pecado delante del Señor y no trae paz a mi vida.
tampoco va a traer paz a mi familia. Y eso es lo que dice aquí este texto. La primera parte decía que nos ocupemos en nuestros negocios y luego dice, y trabajar ¿con qué? Con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mis amados hermanos, Dios no bendice al vago. Dios no bendice al vago. Él bendice al que trabaja. Él bendice al que estudia. Él bendice al que se prepara y al que es agradecido incluso cuando su trabajo no es de lo más cómodo. ¿Cuántos de nosotros tenemos trabajos que a veces no nos gustan? No es lo más cómodo que yo quisiera. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado trabajar en cosas en las cuales están alejadas de nuestras profesiones? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pintar para ganarnos unos cachuelos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cargar mezcla para poder traer algo a la casa? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacer cosas que nos han dejado más cansados, más estresados y más adoloridos con tal de ser responsables en nuestras casas? Mis amados hermanos, Dios no bendice al cómodo. Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice al que trabaja. Dios bendice al que se faja estudiando para conseguir aquella carrera que necesita. Dios bendice. Y si hay una predicación sobre la prosperidad y la prosperidad bíblica, es el esfuerzo, no hay otro camino. Hay mucha gente el día de hoy que quiere ganar dinero sin esforzarse. Quiere el camino más fácil. Y hay muchas opciones para poder tener dinero y prosperidad, pero sin el respaldo del Señor. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, esfuércense, trabajen con sus propias manos. Utiliza tus propias manos para trabajar. Usa lo que tienes. A veces queremos invertir en cosas, hermanos, pero Dios nos ha dado algún instrumento para poder hacerlo producir. Conocí a una familia muy pobre hace algunos años atrás, y esa familia se propuso vender chuzo afuera de su casa para ganar unos cachuelitos. Después ya no vendían chuzo, ya empezaban a vender choclos y arroz con menestra y carne. Y por un poco de hambre que tenía, eso de las 8 de la noche, salí a un negocio que es un poco más grande y estaba cerca de ese negocio. Y vi que ese negocio ya no era un negocito chiquito. Ahora vi una parrilla de acero, habían unas mesas, habían abierto ahí un pequeño local, había ya una estructura como un techito. Esa familia no está pasando por necesidad el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes coser? ¿Qué Dios ha puesto en tu casa, ha puesto en tus manos y ha puesto en ti? En teoría, hermanos, ninguno de nosotros debe pasar por ninguna necesidad, porque Dios nos ha dado todas las herramientas para que prosperemos bíblicamente por medio del esfuerzo. Un esposo que sale a trabajar, no importa si no consigue trabajo en su área, está dispuesto a ir a limpiar un baño, está dispuesto a ir a ser conserje, está dispuesto a ir a trabajar a una construcción, está dispuesto a dar lo mejor de sí para prosperar su casa y su familia. Una mujer que puede sacar adelante a su casa, quizá asando carne, y Dios prospera y bendice esas pequeñas decisiones.
¿Qué Dios ha puesto en ti? ¿Qué Dios nos ha dado? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es que la voluntad de Dios para sus hijos es que sean honrados y sin depender de otros. Aunque parezca un poco egoísta, ¿no? El hecho de no depender de otro. Pero es la voluntad, según lo que hemos visto en este pasaje, es la voluntad de Dios que seamos honrados y que no dependamos de otros. Porque a veces el depender de otros se vuelve una especie como de círculo vicioso, ¿no? Le estoy pidiendo a mi papá constantemente que me ayude para la comida. Le estoy pidiendo a mi papá que constantemente me ayude para los gastos. Pero es la voluntad de Dios que no dependamos de otros. Mire lo que dice el versículo 12, y con este texto terminamos. Versículo 12, dice así: a fin de que os, ¿qué dice? Conduzcáis honradamente para con los de afuera. Mire, el testimonio hacia los demás, hacia los de afuera, debe ser un testimonio de honradez, de honestidad, de sinceridad. Y no tengáis, ¿qué dice? Necesidad de nada. Mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos con nuestro propio sustento, arropándonos hasta donde la sábana, la colcha, nos alcance, eso es voluntad de Dios para mi vida. Arroparme hasta donde la sábana me alcance. No tener necesidad de nada. Y eso nos va a conducir a vivir honradamente para con los de afuera. No es la voluntad de Dios, mis amados hermanos, que vivamos en el círculo vicioso de fiar y pagar. Yo fío y pago. Fío, pago. Fío, pago. Ya los negocios dicen, hoy no fío, mañana sí, dicen. Porque a veces, hermanos, dentro de la iglesia estamos acostumbrándonos y tomando hábitos que no son de los creyentes. Los aprendimos de otros que no conocen a Dios. Vivimos a fiar y pagar. Fiar y pagar. Eso no es la voluntad de Dios. Prestar y devolver. Prestar y devolver. Este pasaje nos enseña que eso no es andar honradamente. Eso no es andar honradamente. Eso sería vivir en dependencia constante de otros, sin asumir la responsabilidad de proveer para nuestras propias necesidades y cargar innecesariamente sobre los demás. Eso no da buen testimonio. Mis amados hermanos, nosotros debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría que necesitamos para trabajar con nuestras propias manos. Una iglesia que trabaja con sus propias manos tendrá el sustento necesario para ayudar a otros. Tendrá el sustento necesario para ser de bendición para la casa del Señor. Tendrá el sustento necesario para prestar y no pedir prestado. Esto es un principio que trae como consecuencia el Evangelio a la vida de toda persona que no ha sido honrada. Creo que todos en algún momento hemos fallado en nuestra honradez. En algún momento de nuestras vidas. Y el Señor, por medio de su palabra, nos enseña que nosotros debemos procurar vivir y mostrar honradez. No hay satisfacción más grande para un jefe o dueño de casa que dejar sus cosas sin seguro y que estas cosas no se pierdan. Cuando nosotros dejamos algo allí, sea
un anillo, sea un billete, y nos vamos y regresamos y vemos que eso sigue ahí, es una satisfacción muy grande para los dueños de casa, para los jefes de un negocio, ver que sus empleados se conducen honradamente. Y esto trae honra al Señor porque ellos saben que nosotros somos cristianos. Ellos saben que nosotros vamos a una iglesia. Ellos saben que nosotros cargamos la Biblia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, ¿qué dice? Que compartir. ¿Se da cuenta cuál es el fin del trabajo? El fin del trabajo no es solamente ganar dinero, el fin del trabajo no es acumular riqueza, el fin del trabajo no es tener todo lo que necesito, sino tener que compartir. Lo que Dios te permite hacer con tus manos, Él te dice que debes compartir. Para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué dice? Necesidad. Ese es nuestro deber, hermanos. Identificar a aquellos que tienen necesidades y ayudarlos. No mal acostumbrarlos a darles lo que necesitan. Ayudarlos en un momento específico. A darles la mano porque Dios nos manda a ayudar a quienes necesitan algo de nosotros. Pero el que tiene necesidad ya conoce qué es lo que Dios anhela de él. Si tenemos necesidad en algo, hermanos, el Señor nos manda a buscar una forma honrada, honesta, sincera de hacer dinero. Utiliza los recursos que Dios te ha dado. No es que yo no puedo emprender un negocio porque no tengo una fábrica para hacer tales cosas. No, es que no puedo emprender un negocio porque una carreta sería muy caro, vale como $800 y yo ¿de dónde voy a sacar? No, es que no puedo emprender un negocio porque poner un local y comprar un frigorífico. Hermanos, usemos lo que Dios nos ha dado. Tienes una refrigeradora chiquita, media viejita, úsala. Tienes una cocina con 4 hornillas que están funcionando, úsala. Tienes un asadero por ahí medio arrumado, límpialo bien, dale mantenimiento y úsalo. No es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros pasemos necesidad cuando no queremos trabajar. A veces pasamos todos por necesidad, pero Dios nos da la pauta para poder salir de esa necesidad bíblicamente y prosperar en la vida. No te quedes allí. Así que, hermanos, dice el versículo 12 que hemos leído anteriormente, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La iglesia no debe aspirar a vivir constantemente en necesidad. Ningún miembro de la iglesia debe proyectarse a vivir en necesidad día y noche. No, eso no es voluntad de Dios. Trabajemos, usemos lo que Dios nos ha dado. Vivamos en amor, abundemos más en amor, esforcémonos, aunque cueste un poco más que al principio, esforcémonos en el amor, los unos a los otros. Esfuérzate,
Vale la pena. Un día el Señor te llamará y te dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este gozo que nos das de estar en tu palabra, este texto que nos has dado, este pasaje que nos enseña a vivir, Señor, libres de toda ansiedad, de todo afán y de toda depresión. Que ninguna cosa, oh Dios, en esta vida nos detenga para poder vivir, Señor, conforme a lo que tú has establecido, en prosperidad, pero prosperidad bíblica. En prosperidad, pero en prosperidad honrada, honesta y sincera. En prosperidad, pero en prosperidad que demanda de trabajo y de esfuerzo. Bendito Dios, te ruego, Señor, que en esta iglesia ninguno de los que estamos aquí pasemos por necesidades a causa de no trabajar con nuestras propias manos. Para que no seamos carga, sino que podamos aliviar las cargas para otros. Para que no pidamos prestado, sino que nosotros demos a otros prestado. Para que no acumulemos riqueza, sino que podamos, oh Dios, compartir con los que tienen necesidad. Ayúdanos cada día, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra que nos has dado, purifique nuestros corazones. Señor, traiga iluminación a nuestras mentes y a nuestras vidas y podamos vivir, Señor, gozosos, felices, tranquilos y sanos. Yo te ruego, Señor, que seas tú sanando a tu iglesia. Sánanos de toda enfermedad que viene a causa de nuestras emociones. Yo te ruego, Dios, que seas tú regulando, Señor, todo aquello que no esté funcionando bien en el hígado, en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en el estómago, en los intestinos. Permítenos, oh Dios, acercarnos a ti para que, Señor, producto de acercarnos a ti, podamos vivir sanos física, emocional y espiritualmente. Y te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por alguna debilidad, Señor, en sus cuerpos, que pongas tu mano sanadora sobre sus vidas. Que tú, Señor, regules la presión arterial, quites el agua de los pulmones, sanes esa gastritis y nos des sabiduría para poder vivir, Señor, cuidando nuestros cuerpos y cuidando también, Señor, de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.